Familia, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Es una alegría, es una bendición, es una gran oportunidad de poder estar recibiendo este día de Shabbat, este día de la comunión, porque el día de Shabbat lo recibimos ayer, ya saben. Pero este día es un día que el Señor permite y es muy especial, donde podemos tener comunión unos con otros, donde podemos ayudarnos unos a otros, donde podemos llevar las cargas los unos de los otros. Este día es el día en el que el Señor se manifiesta delante de su poder, delante de su pueblo, y hace milagros que vemos cada Shabbat, y hace las cuestiones y cambia nuestro corazón, y nosotros venimos y entramos con algo que nos está sucediendo, con alguna mente que viene dispersa, y el Señor se encarga de encauzarnos, el Señor se encarga de podernos librar, el Señor se encarga de podernos limpiar. La Escritura dice, Él mismo dijo, venid a mí todos los que estén cansados, cargados, fatigados, enfermos, con problemas, que yo los sanaré, que yo les daré descanso. Y eso es lo que el día de hoy estamos haciendo. Este es un día muy especial porque el Señor ha provisto de palabra para poder hablar a su pueblo. Ha provisto de amor, ha provisto de fidelidad, ha provisto de entendimiento. Y yo he estado orando todos estos días para que el Señor abre nuestros corazones, para que el Señor trabaje la tierra de nuestros corazones. Y esa palabra que vamos a recibir caiga en buena tierra. Y no solamente caiga, sino que esa palabra sea nosotros podamos morir. Porque todo fruto que cae y muere es el que da fruto al 100%. Así que nosotros el día de hoy tenemos la esperanza de que esta palabra va a caer a nuestros corazones, a la tierra de nuestro corazón, va a morir, pero esta muerte va a producir vida en el sentido espiritual. Así que familia, Shabbat Shalom, vamos a comenzar con el Shema, vamos a alegrarnos, vamos a recordar que nosotros solamente tenemos y adoramos al único y verdadero Dios. Como dice Corintios, Shaul a los Corintios, no es que haya varios dioses, no es que existan tales, sino que nosotros sabemos que solamente hay uno y fuera de él no hay nadie que salve. Así que vamos a conmemorar, vamos a alegrarnos. Hoy es un día de alegría, hoy es un día de alegría, de comunión, de felicidad. ¿Por qué? Porque podemos saber y podemos entender que la fidelidad del Señor nos ha alcanzado en este día maravilloso. Así que, amada familia, vamos a ponernos de pie. Y todos los que se vayan conectando, Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga y que en este día les conceda la gracia de poder arrepentirse para salvación. Shabbat Shalom. Pues familia, vamos a entonar el Shema. ¿Estamos listos? Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Porque eres el único Rey de Reyes, el Señor de Señores, Yehoshua HaMashiach. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Sidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Sidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Bae. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Bae. Amén. Verdad es lo que hablamos y lo que cantamos. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es.
Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Baruch Hashem. Te damos toda alabanza, Señor, toda gloria, todo honor, porque eres el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor bendito, en esta hora recordamos tus palabras, Señor, recordamos tus promesas, recordamos esa bendición, Señor. Recordamos, Señor, estas palabras que tú dijiste por medio de tus profetas y siervos delante del Sinaí, Señor, para con todo tu pueblo, Señor, de generación en generación. Esta bendición, Señor, la recordamos el día de hoy, la declaramos, Señor, sobre nuestra generación y las generaciones venideras, Señor, para que ellos, Padre, tengan esta firme esperanza, que no moriremos, sino que viviremos y declararemos las bondades del Eterno en nuestras vidas. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé shalom. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé shalom. Yevareje Adonai Veyishmereja. Yaer Adonai panaveleja vihuleka. Yisa Adonai panaveleja veyashem leja shalom. Shalom, shalom. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Señor. Familia, Shabbat Shalom. Vamos a ponernos en nuestros lugares, que los pequeños puedan también recibir la palabra que el Señor tiene preparada para ellos en este día tan bonito, en este día tan especial, en este día tan hermoso, en este día lleno del Señor, lleno de misericordia y lleno de fidelidad. Familia, en estas semanas que hemos estado fuera, el Señor nos ha permitido, ya tenía mucho tiempo yo de no tener vacaciones, y bueno, el principio, ya saben de las vacaciones, ¿cuál es? Despejarse, ¿no? Descansar un rato, desconectar un rato, pero eso... para nosotros, los que servimos al Señor, los que estamos bajo su autoridad, los que nos sujetamos y nos sometemos al Señor, pues no es tan así de bueno, me olvido de todo, me desconecto de todo, hasta luego, sino que el siervo del Señor, aunque esté en vacaciones, aunque esté
en enfermedad, aunque esté trabajando, aunque esté en cualquier etapa o cualquier proceso de su vida, debe y tiene que estar ¿cómo? Sujeto bajo la autoridad del Señor. ¿Y qué significa eso? Que lo que yo quiero hacer, no lo voy a hacer, sino lo que el Señor demanda que yo haga, eso haré. Entonces, pues nos dimos al privilegio y la oportunidad de poder visitar a bastantes congregaciones. Estuvimos en la comunidad de Iruña, de Pamplona, que están el hermano Huber y Kate, con una comunidad bien bonita que el Señor está permitiendo crecer. Y estuvimos compartiendo con ellos un Shabbat. Luego estuvimos también en parte de la semana con los hermanos de Zaragoza. Estuvimos ahí compartiendo con ellos. Ambos, o sea, tanto en Pamplona como en Zaragoza, nos recibieron de una manera, como siempre, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha humildad, con muchas ganas de servirnos, de consentirnos. La verdad es que le digo a mi esposa, nos sentimos súper amados por los hermanos, ¿no? Y la verdad fue un momento tan precioso porque pudimos aprender de ellos, pudimos reconocer lo que el Señor está haciendo en cada uno de ellos, en las comunidades, en sus vidas, y poder también vivir juntamente con ellos, porque el hecho de cumplir el mandamiento de practicar la hospitalidad no es nada más y nada menos de que, bueno, ¿sabes qué? Vienen los hermanos, vamos a fingir que todo está bien, vamos cuidadito y me levantas la voz como siempre lo haces, ¿eh? Acuérdate que aquí yo soy el que manda. Nada que ver. El hecho de poder militar en este mandamiento, de poder observar y poder disfrutar al hacerlo es que ellos podrán ser testigos de cómo vivimos en nuestras casas y nosotros podremos ser testigos de cómo viven ellos en sus casas. Ese es el propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos vivir de una manera dentro de casa y otra manera fuera de casa. No podemos vivir en la comunidad, aquí en la Quejilá, en el templo, en la iglesia, de una forma, y en mi casa voy a vivir de otra forma. Entonces, cuando el Señor da la oportunidad de que podamos convivir unos con otros, de que nos podamos acercar a sus comunidades, de que podamos ir a sus casas y poder comer lo mismo, hablar de lo mismo, acostarnos igual casi a la misma hora. Luego yo tuve la oportunidad de salir con el Haber Milton a hacer su ruta de trabajo, porque él estaba en tiempo laboral, yo estaba de vacaciones, pero él estaba laborando. Entonces, el poder ver lo que el Señor hace a través de él, lo que el Señor le ha permitido, el trabajo que tiene, luego esa plática tan amena, y yo creo que era tan necesaria, por eso el Señor nos mandó allí, que pudiéramos hablar de muchas cosas y grandes cosas. Y luego, después de Zaragoza, el Señor nos dio la oportunidad de estar con los hermanos de Madrid el Shabbat pasado, de poder compartir con ellos, de poder también reconocer lo que el Señor está haciendo allí, de poder ser testigos de lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo a través de los hermanos Daniel, como les digo yo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Daniel, Aarón y José Amador. Lo que el Señor está haciendo a través de ellos, de sus esposas, bueno, y su prometida de José Amador, porque se nos va a casar. Entonces, este tiempo que pudimos nosotros estar fuera, nos despejamos, sí, el Señor nos acobijó, nos apapachó, el Señor permitió que pudiésemos despejarnos, relajarnos, desconectar un poco de nuestra rutina, de la escuela, o sea, del colegio, del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? De las cuestiones que tenemos en particular en casa. Pero nos permitió también poder implicarnos con otros hermanos, poder escuchar, poder ser apoyados y poder ser de apoyo para ellos. Eso es lo que el Señor nos ha demandado a todos y a cada uno de nosotros, que podamos todos practicar la hospitalidad, que todos podamos hacernos, aunque sea un pequeño tiempo entre semana, para poder tener comunión unos con otros, y no solamente en el Shabbat. Hay cientos de cosas que pasan antes de llegar a Shabbat. Hay pensamientos que están en la mente de los hermanos que solamente se pueden ver cuando uno está en Shabbat, cuando uno está aquí en la comunidad. Y hay cuestiones que se quisieran tratar, pero como estamos en este tiempo, no se pueden tratar. Entonces, hermanos, ¿con qué nos quedamos o con qué me quedo yo? Es necesario que entre semana podamos ser más participativos. Es necesario que entre semana podamos tener más comunión unos con otros. Aunque vivamos lejos, quedar en un punto intermedio. Aunque vivamos de una zona de la margen derecha o la margen izquierda o la margen del norte o la margen del sur, podamos converger en algún punto y podamos tener un tiempo de comunión. Podemos preguntarnos, podamos sincerarnos, podamos decir, ¿saben qué, hermanos? Estoy yo aquí al frente, pero me siento muy cargado, me siento cansado, oren por mí. Cuestiones de estas, porque dice la Escritura, y lo veremos más adelante,
si confiesan sus pecados unos a otros, serán entonces sanados. Si no hay confesión de pecado, no hay sanación, no hay restauración. Y por eso vamos a ir rápidamente a un pequeño breviario de lo que fue la parashá esta semana. ¿Alguien estudió la parashá esta semana? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la parashá de esta semana? Hoy lo puse al revés. A ver, chicos, les voy a dar un minutito. ¿Va qué? Vayigash. Y se acercó. ¿Se acuerdan de lo que pasó en la parashá? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando los hermanos de... Exactamente. Estaba azotando un hambre increíble, un hambre como nunca se había visto antes en todo lo que fue Egipto, en todo lo que fue Canaán, en todo lo que fue todo el mundo. Y el Señor, ¿se acuerdan lo que sucedió con Joseph? Eso son las parashot anteriores. Joseph fue vendido, fue despreciado por sus hermanos, fue odiado, fue repudiado por ellos. Joseph, al ser joven, no tenía la experiencia ni la madurez para poder decir, hermanos, el Señor me ha hablado a través de un sueño. No, sino que Joseph quería encajar. Era un circulito de hermanos todos ajenos porque pertenecían a diferentes madres, pero todo el mundo sabía que Jacob amaba mucho más a su madre Rachel que a cualquiera de las otras mujeres que ya habían sido sus esposas. Entonces los hermanos mayores pues tenían cierto celo, tenían cierto coraje por decir, oye, mira lo que nuestra madre ha sufrido por causa de que naciera ese chamaco. O sea, no es posible que nuestro padre le dedique más atención a él que a nosotros que hemos sido primeros. ¿Me explico? Y muchas veces en la comunidad sucede de esta forma. Piensan o podemos llegar a pensar que el hecho de que nosotros pasemos más tiempo con uno que con otro es porque amamos más a unos que a otros y a otros les amamos menos que a otros. Y no es así. Los hermanos de Joseph estaban completamente equivocados. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo con Jacob? Todo el mundo conoció la historia de Jacob. Jacob no es que quisiera más de 2 mujeres o más de una mujer. Jacob amaba a Rachel. Desde un principio se enamoró de ella, trabajó por ella 7 años, luego su suegro, Labán, ¿se acuerdan lo que le hizo? Le dio gato por liebre. Le dio a la hermana mayor con la estrategia y bajo los parámetros tradicionales y culturales de que no es normal ni común que la hermana menor se vaya antes que la hermana mayor, así que ni modo, ¿no? Y bueno, ya sabemos la historia, dice la escritura que trabajó otros 7 años en un total de 14 años, pero era tanto el amor que Jacob tenía por Rachel que le parecieron unos cuantos días nada más. Entonces desde el principio se sabía. Pero bueno, ¿saben algo? La promesa estaba también en Jacob y el Señor estaba en Jacob y su mente empezaba a estar en Jacob. Por eso empezó a tomar decisiones en pro de Adonai, ¿se acuerdan? Independizarse. La Torah dice, es necesario que el hombre deje a su padre y a su madre, que la mujer deje a su padre y a su madre y se una a su esposo o a su esposa en una sola carne. ¿Para qué? Para que ya no sean 2, sino sean 1. Esta es la voluntad del Señor. Entonces, cuando Jacob empieza a tener este carácter, esta identidad del Señor y empieza a recordar cuáles las palabras que le había dicho su padre Yitzhak y su abuelo Abraham, ¿no? Y su tatarabuelo Adán, dice, es necesario que salgamos de esta tierra. Es necesario que nos vayamos, nuestra familia, pero ya no solamente era Jacob y Rachel, sino era Jacob, Lía, y luego no solamente era Jacob y Lía, sino eran las siervas de cada uno de ellos, Silpá y Bilá, ¿no? Bueno, entonces, a ver, los nombres son intrascendentes, pero lo que debemos de quedarnos es con lo que sucedió. Y para no redundar más, dirnos más extensos, ¿qué fue lo que sucedió? Pues este hombre empezó a hacer lo que tenía que hacer, buscar la voluntad del Señor por medio de las decisiones que tomaba. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor le empezó a bendecir. ¿Se acuerdan? Tú dame las que no tengan manchas. No, dice, dame a mí las que tengan manchas y tú te quedarás con las que no tengan manchas. Y eran entonces un rebaño, le dijo a su suegro, superior a los que tenían manchas. Pero luego el Señor por medio de un sueño le dice, así y así cruzarás a este tipo de rebaños y se multiplicarán. ¿Y qué creen que pasó?
Después de haber sido cientos de miles de ovejitas y de carneros, lo que tenía Labán, el suegro de Jacob, Jacob empezó a multiplicar su ganado. Y a cada una le empezaban a parir, y por cada una parían tantas y tantas y tantas y tantas y tantas. Cuando nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con la voluntad del Señor, el Señor te va a dar la orientación, la vocación y la competencia para que tú puedas multiplicar, para que tú puedas fructificar, para que tú puedas crecer espiritualmente, mentalmente y como persona individual. Muy importante, de eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya saben, fue menospreciado Joseph, fue golpeado, fue maltratado psicológicamente, físicamente, le molestaban. Su padre tenía que decir, dejen al muchacho, déjenlo tranquilos, ¿qué les pasa contra él? Ahí no fue muy sabio ni muy sensato Jacob, porque no mostraba el mismo amor y el mismo interés y favoritismo juntamente con sus hermanos. A tal grado de que Joseph se da a entender que sabía leer, que sabía y conocía la escritura también, y que sus hermanos no es que fueran muy ávidos en el asunto, sino que ellos tenían que seguir con los trabajos del ganado. Ya saben que ellos eran ganaderos, con el trabajo de la siembra también, porque también eran algunos agricultores, y tenían que trabajar. Mientras que Jacob le dijo a Joseph, tienes que quedarte conmigo, y con tu hermano, ¿quién? Benoní. ¿Cómo se llamaba Benoní? Así se llamó al principio. Y luego se le cambió el nombre ¿a qué? A Benjamín. Benoní se llamaba hijo de mi dolor. ¿Es así? Entonces, familia, cuando hubo la oportunidad de hacer algo ya y finiquitar esto que había en mi corazón, eso que había en el corazón de los hermanos de Joseph, el odio, el coraje, el resentimiento, el orgullo, la altivez, todas las cosas que se habían ido acumulando a través de la historia y a través del tiempo, no desperdiciaron la oportunidad. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a acabar con su vida para que así, cuando acabe su vida, acabe nuestro sufrimiento y nuestro Padre vea que también somos hijos suyos, que también existimos. ¿Se acuerdan? Entonces, a causa de ello, Joseph fue muerto delante de sus padres, de su padre. Fue desinjertado, fue quitado del lecho de su padre, fue quitado de estar entre medio de su familia, para que se cumpliese así el capricho y el corazón de quienes, de sus hermanos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Sucedió lo que dijeron sus hermanos que iba a suceder? No. Al volver y al enseñarle las túnicas llenas de sangre, el haber mentido, el haber engañado, fue su hermano vendido, lo vendieron como esclavo a un pueblo pagano, a un pueblo corrupto. Ellos agarraron y dijeron, padre, muerto el perro, se acabó la rabia. Y el padre dijo, no sabe lo que acaban de hacer. Era su hermano Joseph el que me mantenía con vida, con vigor, con ánimo. Y empezó a Jacob ¿a qué? A desfallecer. Se empezó a dejar caer, empezó a deprimirse, empezó a olvidarse de las promesas del Eterno. ¿A causa de qué? De ese impulso de sus hermanos. Entre nosotros puede que haya muchas veces alguna discusión, algún malentendido, alguna división, alguna falta de amor, de entendimiento, de misericordia. Pero ¿saben lo que no puede pasar? No podemos quedarnos con esto para siempre. ¿Por qué? Porque al decir, ay, bueno, no me cae bien la Zulita, ¿qué gano con hablarle? Nada. Entonces, no le voy a hablar, ¿sabes? Entonces yo tomo esa decisión y estamos aquí teniendo la comunión unos con otros, pero yo nunca le hablo a la Zulita. Yo me aparto, ella se quiere acercar o se sienta al lado mío, entonces yo agarro y me doy la pierna y me voy hacia atrás. Empiezo a manifestar, a ser evidente de que hay algo que yo tengo en contra de Zulita. ¿Por qué? Dice la Escritura, no hay nada oculto que no haya ser manifestado. No hay nada que se cierre en el sótano que no haya ser proclamado en las azoteas. No hay nada que se haga en la oscuridad que no venga a la luz y lo descubra. Entonces, en este pensamiento, Isuli dice, bueno, ay, qué mal David, ¿no? O sea, está como, se aparta, no sé. Y empieza, ella no tenía nada contra David, pero ella empieza a generar algo en su corazón. De la misma forma, el ocultar la verdad, los hermanos de Joseph, a su padre, hicieron que Jacob empezase a tomar decisiones y empezar a tornar su manera de pensar y de vivir de una forma negativa.
de una forma que, vaya, iba en tendencia ¿a qué? A la muerte. Bueno, también desde el interior ellos empezaron, creo que erróneamente, odiando a su hermano, ¿no? Porque quien necesita más ayuda siempre es el pequeño. Ellos ya eran personas mayores y que por eso el papá no era que no los quería, sí los quería, pero no los cuidaba tanto como al pequeño. Efectivamente. No cuidas tanto a Anne como cuidas al bebé, por ejemplo. Claro, uno tiene más atención. Pero es una manera distinta. Y ellos no lo vieron así. Sí. Pensaban que lo quería más y era porque necesitaba más. Era porque necesitaba más, pero también ¿saben qué? El asunto que tenía Lía con Rachel, ¿se acuerdan? Lo que dice la historia, que había una contienda entre hermanas y luego hasta negociaban. Oye, me gustaron las flores que traes. Si me las das, te dejo que se duerma contigo, ¿no? Y empezaba, imagínate. Entonces, lo que las madres también le ocasionaban en el corazón a sus hijos. Todo fue, vaya, un desorden. Y entonces, ¿a qué es a lo que voy? La falta de decir la verdad, la falta de exponer la situación, mi problema, ¿sabes qué, Solita? Estoy muy molesto contigo porque una vez iba en el metro y yo iba dentro del metro y te saludé así y no me viste caso y no me hiciste caso. Eso era lo que David tenía, una tontería. Pero esa tontería contaminó el corazón de Zulita, que ni siquiera sabía por qué la debía ni la temía, y se empezó a contaminar. Y asimismo ella empezó a ver a otros hermanos. Y esto se empezó a propagar en medio de la comunidad. ¿Por qué? Porque quizá todos los hermanos no pensaban de la misma manera. Pero Simeón, pero Judá, pero Leví, pero Rubén, sí pensaban así. Y ellos contagiaron a sus hermanos todo lo que estaba sucediendo, como dice la Escritura. Tranquilos, hermanos, de la abundancia de su corazón hablará tu boca. Porque recuerden que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque en el corazón, ya lo veremos más adelante, es donde se gesta toda la inmundicia, todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo que es deshonesto, todo lo que no tiene que ver con la voluntad del Señor. ¿Y qué creen que pasó? No sabían ellos que ese mal que le habían declarado a su hermano abiertamente, porque Joseph lo vio. Hermanos míos, ¿qué hacen? Dejen de jugar. Vale, ya no les diré nada. Ya no les contaré mis sueños. Hermanos, ¿por qué me quitan mi ropa? Hermanos, ¿por qué me dejan con estos hombres? Hermanos, ¿por qué me dan la espalda? Y de repente Joseph se dio cuenta que ya no tenía hermanos, porque ya estaba dentro de alguna jaula o dentro de alguna caravana, o atado o amordazado y llevado hacia otro sitio, separado de su familia. Eso lo vivió Joseph en carne viva. No se lo contaron. No quedó inconsciente y de repente despertó y ya estaba prisionero. No, él lo vivió todo. Y sus hermanos también lo vivieron todo. Y sus hermanos dijeron, quizá, ya se haya acabado nuestros problemas. Pero todo se vino a peor. El Señor les reprendía día y noche por a causa de lo que habían hecho. Veían a Jacob destruido, desolado, sin ganas de nada. Papá, danos dirección, ¿qué tenemos que hacer? El padre no quería ni comer. El padre no quería porque no podía ser posible, no que su hijo favorito, sino que uno de sus hijos muriese. Lo mismo que hubiese pasado con Rubén, lo mismo que hubiese pasado con Neftalí, con Zabulón, lo mismo que hubiese pasado con cualquier hijo. A nadie le da gusto que su hijo se muera. Y de la forma en la que se lo manifestaron. Pero no sé, igual me estoy viendo mucho. Pero yo no creo que Jacob hubiera sentido lo mismo con Rubén o con... Porque él mismo explica que él amaba más a Raquel que a Lea. Entonces... Ya, pero por ejemplo, el fruto es otra cosa. ¿Me explico? Por ejemplo, todo el mundo sabe que a mí nunca me han gustado los niños, ¿no? Nunca me han gustado los niños. Y los ajenos, vaya, así como diciendo de lejitos, ay, mira qué bonito, ay, mira, corazoncito, adiós. Pero cuando el Señor me permitió tener a mis hijos, entonces mi perspectiva cambió. Porque entonces yo sabía que debía amarlos, aunque no hubiese eso en mí, entonces yo sabía que el Señor lo iba a producir en mí. Empecé a amar a mi hija, yo antes no quería, yo dije, menos, yo dije, bueno, si voy a tener un hijo, que sea un niño. Y cuando el Señor me dijo que era niña, yo dije, no puede ser. A ver, Señor, hombre, aunque sea un niño, ¿no? Ya que me vas a atormentar, pues aunque sea con un niño.
Y pregúntele a mi esposa, 3, 4 ultrasonidos le mandé a hacer con 4D, 5D, 6D, 7D, de todo lo que fuera para que se habían equivocado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tratar de decirles? Que el Señor es el que produce el querer como el hacer con su buena voluntad, como dice la palabra, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió en mi vida? Empecé a tener amor por mis hijos. Un amor que no fue fingido, un amor que no es como, ay, miren, delante de los hermanos tengo que amarlos. No, ustedes han visto mi proceso desde que tengo mis hijos, que me desesperaba y ahora me desespero menos, mucho menos que como me desesperaba antes, pero esto solamente lo produce el Señor. Imagínate cuando ya veía, o sea, ¿qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tuviese Rubén? No, claro que Jacob le amaba, claro que el padre les amaba. Ellos también conocían Torah. Recuerden, ellos también fueron instruidos en Torah. Conocían, pero las obras que ellos hacían. Eso es muy diferente. Te das cuenta que no. Nosotros, Tenía odio en él. exactamente. Y todo esto, yo justo hablaba con Eliseo en la mañana, Uh-huh. es que Dios desde un principio escribió todo lo escribió. O sea, Él sabía todo lo que iba a pasar definitivamente, pero a veces nos cuesta a nosotros entender. Aceptarlo. Aunque, claro, aceptarlo, entender las cosas, porque si en la Biblia te explica lo que pasó Job, lo que pasó Abraham, lo que pasó tal, y ahora, o sea, es como un manual que Él ha dejado para nuestra vida. Efectivamente. Que cada uno pasemos situaciones, o sea, mira las consecuencias que tuvo Job, mira las consecuencias que tuvo tal, entonces, Amén. o sea, si pasamos, obvio que vamos a pasar por esas cosas, pero que nos aferremos a Dios, ¿no? Exactamente. Y es como yo le digo, si a nosotros nos hubiesen instruido antes todo esto, pero él me dice, Sandra, mira, volveríamos a hacer lo mismo. Hay personas que leen la Biblia, que saben leer la Biblia, todo, pero lamentablemente en su corazón no está el querer hacer las cosas bien, porque simplemente leen, pero no hay ese entendimiento que solamente lo puede poner Dios, ¿no? Efectivamente. No, y sobre todo el pueblo de Israel, ¿no? Hacía algo mal, el Señor les reprendía, ellos lo veían, ¿y qué fue lo que pasaba? Pasaban unos cuantos días, unos cuantos meses, unos cuantos días, y lo volvían a hacer. Claro, porque claro, el hecho... No les caía el 20. Exacto. No había, eso no lo voy a y hacer. el hecho de conocer la Biblia... Exactamente. Y para allá vamos, exactamente para allá vamos. Ya sabemos entonces la historia. El que tú y yo sepamos mucha Biblia no significa que estemos más cerca o más lejos de Dios. Podemos sabernos toda la Biblia de pie a pa, pero mi corazón está lejos del Señor. El Señor reprende a su pueblo por medio del profeta Oseas y le dice, este pueblo de labios me honra. De labios me honra, me alaban, se emocionan, cantan alabanzas, dicen, profetizan, pero su corazón está lejísimos de mí. Entonces, familia, ¿qué fue lo que sucedió? Para ya repuntuar esta parashá de Vayigash. Cuando hubo el hambre, cuando hubo la necesidad, Jacob mandó a sus hijos a que fuesen a Egipto, porque se escuchaba de que en Egipto no sobraba la comida, pero tampoco faltaba. Entonces fueron y le dijo, llévense lo mejor de lo mejor, llévense dinero, llévense aceites, llévense pieles, llévense todo lo que nosotros producimos para que vuelvan con algo de comida, no importa lo que sea. Y ya saben el reencuentro. Cuando Joseph vio a sus hermanos, ¿qué fue lo que sintió Joseph? ¿Qué fue lo que se emocionó, como dicen aquí? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que el Señor produjo en la vida de Joseph? Después de estar muchísimos años sin saber nada de ellos, sin poder volver a casa, sin saber si su padre seguía vivo o muerto, si su hermano Benjamín y sus hermanos seguían en la misma posición. Dio un alivio, ¿no? Al ver a los hermanos, dio por hecho que su padre igual también estaba vivo. Se acercaron a él y yo creo que obviamente Joseph empezó a hablar el idioma, ¿no? El egipcio. Y empezó a hablar y ya sabía, porque pues, obviamente al ser gobernador de allí tenías que aprender ciertas palabras, ¿no? Como nosotros aquí estamos en País Vasco, se habla el euskera y pues tenemos que saber, conocer algunas palabras cuando nos saluden, Kaiso, Unón, ser modus y cositas así, pues nosotros podamos conocer. Y entonces ellos empezaron a hablar en otro dialecto, en el idioma egipcio, en el idioma de la tierra, y de repente sus hermanos cuando los escuchó hablar dijo, no puede ser, son ellos, sí son ellos, 1, 2, 3,
falto yo solamente allí, ¿no? Y mi hermano menor, solo falta ahí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No habrá cambiado mucho. ¿De quién? Que hayan pasado los hermanos. Claro, ellos no, pero Joseph sí. No, no, sí. La apariencia de Joseph tenía que ser diferente, ya como un egipcio. Ya había pasado años. Exactamente. Tenía un pelo diferente. Creo que ni pelo tenían. Acuérdate que ellos se rapaban. Exactamente, tenían mucha ornamenta también, muchos collares, aretes, no lo sé. Pero ¿saben algo? Lo que sí sé es que el Señor produjo en ese momento un espíritu de perdón para ellos. El Señor le guió a la intención de perdonarles desde que les vio. Y luego dijo, antes de perdonarles, es necesario que yo me asesore si ellos siguen siendo iguales o si han cambiado. Y entonces ya saben, ¿no? Las pruebas que les da, va y de repente la copa, el dinero se lo devuelven, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para luego, cuando estén todos a la mesa, decir, soy yo, Joseph. De hecho, él nunca dejó de amarlo. Ahí es donde se ve. Hermanos míos, les habla. Mis hermanos, soy yo, su hermano Joseph, el que ustedes vendieron. Tranquilos, ¿no? Y los otros así como diciendo, no. No me imagino, ¿no? Como dice el video ese de YouTube, ¿no? El militar. Entonces, ¿cuál fue la impresión de ellos? No puede ser. Matémoslo. ¿No? Sigue vivo, ¿no? Matémoslo. Alegría y miedo, alegría de saber. Exactamente. Y el miedo de saber en quién se había convertido Joseph. Pero enseguida, a continuación, le dice Joseph, hermanos, tranquilos, por favor, olviden lo que pasó. El Señor me trajo como esclavo a esta tierra y he padecido todo lo que he padecido para que el día de hoy ustedes no mueran. Para que el día de hoy ustedes no mueran. Tuvo que pasar por mucho. Qué sombra, qué figura de Cristo, de Mashiach. ¿No es así? Todo lo que Él sufrió a causa nuestra. ¿Él tenía que estar en nuestro lugar? No. Él se puso en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos, para que tengamos vida eterna. Él dijo, todo esto tenía que pasarlo para que el día de hoy, mis hermanos, ustedes, ni sus familias, ni nuestro Padre mueran. ¿Y saben qué fue lo que sucedió ahí? Me encanta, porque les dice, por favor, vayan, tráiganme a mi viejo, y les pido, por favor, hermanos, que no peleen por causa de esto. ¿Qué fue lo que Joseph pudo ver mientras estaba comiendo con ellos en el transcurso que los trató cara a cara? Sino que entre ellos todavía había peleas, quizá menos. Pero a causa de la muerte de Joseph, ellos se volvieron más unidos. Y les dice, hermanos, por favor no peleen, olvídense de lo que pasó. En verdad les digo, solo díganle a mi padre, no le digan lo que me hicieron, solo díganle a mi padre que estoy vivo. Y aquí estoy, y que lo espero con ansias. Vayan ya y llévenlo. ¿Cuál es la lección de ello? Hasta que Joseph no expuso quién era, ellos no tomaron la decisión de arrepentirse genuinamente. Dice la Escritura que lloraron amargamente, que pidieron perdón. Hermano Joseph, perdónanos, por favor. Y Joseph le dijo, hermanos, ya les he perdonado. Les he perdonado desde que me echaron. Me costó, fue un proceso diferente. Fue un proceso muy amargo y muy duro en mi vida, muy solitario. Pero el saber que ustedes están con vida y el saber que el día de hoy el Señor me puso para preservarles la vida ha sido el mayor consuelo que he tenido. Eso es lo que me gustaría que nos quedáramos con la Parashá Vayigash. Así que, después de escuchar todo esto, después de poder exponer nuestra realidad, porque también anoche estamos estudiando, mi esposa y yo, estamos estudiando en Corintios, que dice que toda la Escritura fue dada a nosotros para que aprendamos de las lecciones. Por algo el Señor pidió que se escribieran, para que nosotros pudiéramos recordar, para que nosotros pudiéramos observar. Ahora que estuvimos de vacaciones, pudimos ver, pudimos observar cositas, pudimos entender, recapacitar, aprender muchas cositas. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestra vida podamos tomar la decisión de glorificar al Señor. Hay dos personas, las que buscan
amar al Señor y honrarlo, y los que buscan deshonrarlo y profanar su nombre. ¿Va? Y esto le titulo Rudimentos en un nuevo nacimiento de Mashiach. ¿Qué hacer y cómo vivir en esta nueva vida en Yahushua? Así que me gustaría, si tienen para apuntar y quieren apuntar, que apunten. Porque esto es de suma importancia. Vamos a partirlo en dos. Vamos a hacerlo en dos partes para que no sea pesado. Pero me gustaría que no volviéramos como llegamos el día de hoy. Existen dos tipos de arrepentimiento. ¿Saben ustedes cuáles son esos dos tipos de arrepentimiento? Genuino. Lo que se les venga. ¿Qué hacemos aquí? Aprendemos. ¿Esto qué es? Una escuela. Estamos, ¿qué? Siendo educados. Estamos corrigiendo lo que está incorrecto y estamos corrigiendo lo que es correcto. ¿Va? Entonces, existen dos tipos de arrepentimiento. ¿Cuáles son ellos? El superficial y el genuino. ¿Va? La Torá lo describe de diferentes maneras. La manera número 1 es el arrepentimiento que es para salvación. Hay personas que se arrepienten de sus actos, se arrepienten de lo que han hecho, pero no para salvación, sino porque ellos quieren estar tranquilos, quieren estar en paz y sus mentes quieren estar con tranquilidad. Pero una vez que nosotros venimos al conocimiento de la Escritura y nos dice la Escritura que por cuanto todos pecamos estamos fuera de la gracia de Dios y que lo único que nos espera ¿qué es? El juicio y la muerte. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuando dice la Escritura que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gracia de Dios, que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué produce en ti esto? Cuando viene el conocimiento del Evangelio. Señor, verdaderamente soy un pecador. Entonces, este se llama arrepentimiento para salvación. Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Elohim. Anunciaba, el reino de Elohim está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Evangelio es buena nueva, en la noticia, en las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice Marcos. Arrepiéntanse y vuelvan. Arrepiéntanse de sus pecados, o sea, dejen de vivir en esa vida disoluta y crean en el mensaje de salvación que yo les he perdonado sus pecados para que vuelvan y puedan empezar a vivir una nueva vida. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No es así? Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. Aquí está hablando Pablo acerca de un antes y un después. Antes, dice, vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones. ¿Qué son las pasiones? Pasión se denomina objetivamente como a un deseo desordenado. La pasión te lleva a hacer muchas locuras. La pasión te lleva a gritar ¡gol! Cuando tu equipo favorito mete gol. La pasión te lleva a matar a una persona cuando te es infiel. La pasión te lleva a hacer algo prohibido por ganas, por emoción. Y dice la Escritura que antes todos vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Pasión, que es igual a concupiscencia. Y la concupiscencia es las pasiones que no tienen orden, desordenadas, las emociones que son desordenadas. Vivo y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Yo, en mi casa gobierno yo y yo mando. Si el día de hoy yo quiero comer tacos, voy a comer tacos. Esta es la mentalidad que Pablo decía. Ustedes antes así pensaban cuando eran esclavos del pecado, siguiendo a sus pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué es una borrachera? ¿Qué tanto es que yo agarre un six de cervezas y me los beba todo? ¿Qué pasa? No pasa nada.
¿Qué tanto es que yo deje de hacer las cosas que estoy haciendo y mis obligaciones y mis responsabilidades en casa? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué pasa? Antes lo hacía. Antes yo me iba de borrachera con mis amigos, antes me iba de antro, antes me iba de pinchopote, antes me iba, no sé, ¿no? Por decir algo. ¿Y ahora? Antes vivíamos de esa forma por nuestra propia naturaleza y entonces éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces entendamos el primero. El primer concepto de arrepentimiento es para salvación. Pero una persona que ha conocido su condición de pecado, le ha pedido perdón al Señor y ha empezado a caminar en esta nueva vida, ¿qué pasa cuando vuelve a caer? ¿Qué pasa cuando falla? El segundo concepto de reconciliación es después de haber pasado por alto sus preceptos. El segundo es la reconciliación, el arrepentimiento después de haber pasado por alto sus preceptos. Mira lo que dice Hechos 3:19. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Esta es una exhortación que no le dice a las personas del mundo. Esta es una exhortación que el Señor le dice a los que son suyos, pero persisten en el pecado. Mira lo que dice, repito, Hechos 3:19. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Ya, sí pueden discernir la similitud y pueden discernir la diferencia. El Señor te dice, arrepiéntete para que seas salvo. Y luego aquí en Hechos 3:19 les dice, arrepiéntete para que te reconcilies conmigo. Si voy muy rápido, dígame, ¿eh? Hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento primero que tiene que pasar por todos los que estamos aquí, que es para salvación de nuestras vidas, sabiendo que estamos destituidos de Mashiach, de su gloria, a causa del pecado. Y el segundo es, después de que el Señor nos quitó el pecado y nos reconcilió con Él cuando caímos y fallamos. Primera de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta palabra, esta declaración no es para todo el mundo. El mundo no puede tener esta promesa sin haber pasado primeramente por el arrepentimiento para salvación. ¿Sí me explico? Es necesario que nosotros entendamos, porque a veces se acercan y me preguntan, hermano, fíjate que siento como que no soy salvo. Ah, sí, yo siento como que la verdad, no sé, como si no me siento salvo. ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué me puedes tú asegurar para mi salvación? Y digo, es que la seguridad para nuestra salvación es de conocimiento personal. Y la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, que si yo no tengo frutos, o mis frutos son malos, más que buenos, ¿qué podrías decirme, David? Le dije, pues hermano, si tus frutos no hay frutos, y si tus frutos son malos, pues quiero decirte que igual y no. Y se quedó callado y yo también callé con él. Pero le dije, me estás preguntando, te estás acercando para preguntarme. Esto es bueno, brother. ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir? Que, oye, la Escritura dice que vale más un perro, aunque no sea de raza, aunque no sea un pilineo, un perro de esos buenos, carísimos, costosos, de mega raza, que sea un león muerto. Vale más un perro vivo, que sea corriente, que no tenga raza, que un león albino, pero muerto. No vale ya. Hay esperanza mientras haya vida, le digo. Y mira, le seguí diciendo, Juan te dice que si tú reconoces que vives en pecado, puedes estar seguro de que Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Juan 3:3. Yeshua le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué está pasando en mi vida? El día de hoy me gustaría examinarme personalmente y que ustedes también puedan examinarse personalmente.
Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que se ha arrepentido para salvación, una persona que se puede considerar parte del pueblo del Señor, es una persona que da frutos. Es una persona que da frutos y no da frutos obligado, como diciendo, bueno, hoy, hermanos, voy a dar el fruto de la benignidad, ¿vale? A todos les voy a dar un poquito de fruto de la benignidad. No, hermanos, esto no puede ser presupuestado por mí mismo. El día de hoy le voy a dar al mamito mi fruto del amor. Al ajecho le voy a dar mi fruto de la paciencia. No es así, hermanos. El Señor produce esos frutos cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando hay un nuevo nacimiento. La pregunta aquí es, ¿pueden los hermanos que tengo aquí comer de los frutos que yo tengo? ¿Pueden los hermanos agarrar una manzana de mi árbol para yo comerla? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. La Escritura nos dice que el fruto, el árbol bueno, da fruto bueno. Y este fruto da al 100 por 1. Pero la Escritura también dice que el árbol malo da fruto malo. Y el árbol malo, o el árbol que es estéril, que no da fruto, este árbol será ¿cómo? Cortado y echado ¿qué? Al fuego para que arda y desaparezca. Voy a hacerme una pregunta el día de hoy, personalmente, introspectivamente, retóricamente. ¿Hay fruto en mi vida? ¿Pueden mis hermanos, porque lo importante es lo de la casa, aquí, en casa, en familia, en la quejilá, ¿pueden mis hermanos comer algo de mí? ¿Tendré algún fruto en mi árbol para poderles dar de comer a mis hermanos? Esa es mi pregunta. Verso 4, le responde Nicodemo a Yehoshua. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor como yo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Qué me estás diciendo? Y Yeshua le respondió, te digo la verdad, Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Ahí están mis vástagos, ¿no? Pero la vida espiritual nace del Ruach HaKodesh. La vida espiritual nace del Espíritu de Dios. Así que no te sorprendas, Nicodemo, cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Pregunta personal. Yo, David, ¿he nacido de nuevo? ¿Soy nacido del agua y del Espíritu? Nací una sola vez. La Escritura dice, y esto es la originalidad y el origen y la normalidad, el orden de la vida. Que el ser humano nazca, vive una vez y luego muera. Pero la Escritura dice que en una vida física puede haber dos vidas. La vida física, que es cuando nosotros nacemos, por ejemplo yo el 17 de agosto de 1991, y la vida espiritual, cuando el Señor nos llama de la muerte espiritual a la vida. ¿No es así? Entonces, todos tenemos dos fechas de nacimiento. La mía fue el 4 de junio del 2014. Originalmente, correctamente. Ya cuando conocí verdaderamente lo que Yehoshua hizo por mí, lo creí y empecé a caminar conforme a su voluntad. Y luego vino la organización y presupuestación de todo su plan para mí, que fue en el 2019, que fue ya cuando el Señor dijo, objetivamente, esto es verdaderamente vivir por mí. No es que hasta aquí hayas nacido de nuevo, sino que tú habías nacido de nuevo, pero no me conocías correctamente. Que fue cuando empecé a vivir lo que está escrito en la Torá. Empecé a obedecer sus mandamientos, empecé a guardar sus estatutos, a festejar sus fiestas, a dejar de comer lo que no era comida y empecé a conocer la voluntad del Señor. Todos tenemos que tener estas dos fechas de nacimiento. Si tú sabes cuál es la primera, pero no sabes si hay una segunda, entonces hay un gran problema. Si tú sabes cuál es la primera, pero no sabes si estás seguro que hay una segunda, entonces tenemos un gran problema. Mira lo que dice Hechos 3:19. Ahora, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados.
Hoy a la mañana estaba orando y estaba pidiendo misericordia para el Señor, porque quizá muchos de los que estamos aquí presentes estamos enfermos. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca. No sé si lo conocen. Es muy común. Tengo una dolencia y cuando me acerco al hospital, cuando me acerco al ambulatorio, cuando me voy a la clínica, ya no me duele. Veo al médico y ya no me duele nada. ¿Les ha pasado? A mí sí. De repente vas porque te sientes fatal, te ponen en la sala de espera y ya mientras estás esperando que te atienda el médico, ya no te duele nada, ya no te sientes mal. Ya te aliviaste. Y luego cuando le ves dices, no, la verdad es que yo solamente vine aquí a despejarme de mis hijos. Entonces, nos ha pasado. Venimos allá afuera, estamos toda una semana con mis compañeros del trabajo, con los afanes del trabajo, con los afanes de la casa, con los afanes diarios. Recuerden, ojo, es válido. Allá afuera no está gobernado por el Señor. Todo lo que pasa es perfecta voluntad de Dios, sí, pero lo que está gobernando, lo que está imperando, no es Dios quien está imperando. El Señor está imperando aquí dentro y en cada uno de sus vidas, en sus hogares. En el trabajo está cuando tú estás en ese trabajo. ¿No es así? Y quiero que te quedes con esto. No podemos estar enfermos allá afuera y venir aquí y decir que no estamos enfermos, porque esa enfermedad se va a agravar. Cuando un cáncer es diagnosticado con mucha prontitud, entonces a esta persona se le dice, enhorabuena, porque esto lo hemos diagnosticado rápido, temprano, a tiempo. Entonces vamos a comenzar con este proceso. Pero cuando este cáncer ya viene siendo un estadio 3 o un estadio 4, que ya son las fases más severas del cáncer, casi ya para hacerse metástasis, que esa cosa que se pudo haber extirpado se multiplicó y eso contaminó y gangrenó todos tus órganos, eso se le llama metástasis. Cuando no es detectado a tiempo o cuando el proceso o la medicación o el trabajo que te estaban haciendo no fue el indicado. Entonces ya viene con un estadio 4 y está muriendo prácticamente. Si tú y yo tenemos algo en nuestras vidas que está sucediendo allá afuera, si estamos luchando contra algo, contra alguien, contra nosotros mismos, es necesario que en este lugar, sin vergüenza alguna, podamos hablar abiertamente. ¿Sabes qué, hermanos? Tengo problemas con el alcohol. Tengo problemas, me di cuenta de que 1 no es ninguna, 2 la mitad de una y 3 apenas es una. Y cuando veo, ya me tomé 2, o sea, 6. ¿No? Entonces, es necesario que confesemos nuestros pecados. Hermanos, la verdad tengo un problema de orgullo. Sé que la he fastidiado. Sé que tengo algo en contra de mi prójimo, pero no lo digo. Pero no lo hago. Odio a mi jefe. Odio a mi padre. Odio a mi madre. Odio a mi abuela. Odio a mi esposa. Eso se manifiesta. Eso el Señor lo denota. El Señor lo denota. ¿Sabes por qué? Por amor, por misericordia. Me he acercado a 2, 3 personas y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas con esto? Y me dice, ¿cómo lo sabías? Digo, porque el Señor te ama. El Señor te ama y quiere que dejes esto ya. ¿Pero cómo? ¿Quién te lo dijo? Si nadie lo sabe, le digo, el Señor lo sabe. Y tú formas parte de mí. Y si tú estás enfermo, me vas a enfermar a mí. Es necesario que todos los que digamos que somos pueblo de Dios, estemos limpios delante de Dios. ¿Y a qué me refiero yo con estar limpio? A dejar de practicar pecado. Practicar. Cualquiera puede caer en pecado, podemos. Pablo lo dice. Hasta que el Señor vuelva, nosotros no seremos perfectos y tendremos esta lucha contra el pecado. Pero la Escritura también dice, y Pablo también lo dice, ningún practicante de pecado heredará el reino de Dios. ¿Y sabes qué produce el pecado? La enfermedad. ¿Y sabes qué produce la enfermedad? La muerte. Y yo no quiero eso. Y entonces el Señor me dice, ve y habla con tal y dile que hasta cuándo piensa decir lo que está pasando. Entonces voy yo con mucho temor y temblor y le digo,
tal, fulana, fulano, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Y se asustan, se asombran. Le digo, brother, el Señor te ama. El Señor te ama y me ha mandado a que te diga, el Señor te ama, pero el Señor quiere tener una relación contigo. Arrepiéntete, vuelve. Es tan complicado decir, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con el adulterio, tengo problemas con la fornicación, tengo problemas con el alcohol, con el tabaco, con la droga, tengo problemas con la idolatría. Es necesario que confesemos nuestros pecados para que seamos sanados. Un cuerpo sano es un cuerpo que fuerte, es un cuerpo competente, es un cuerpo que puede vivir muchos años. Veamos a los viejitos de allá, de los ranchos, de las granjas, que a veces bajan aquí al pueblo o a la ciudad y yo digo, Dios mío, ¿cuántos años tendrá esta persona? No, es mi aita, es mi papá, tiene 102 años, perdón, y camina. ¿Y dónde está su silla? Dice, no, a veces utiliza una de esas cuando se cansa, pero generalmente él va caminando ahí solo. ¿Por qué? Porque se mantiene sano, porque se mantiene fuera de la comida y de la industria, tiene su propia huerta, come de su huerta, trata de hacer su vida, la primera vida, lo que era original y lo que era lo más limpio y lo más sano, nutritivo, y lo come. No come pizzas, no come pastas, no come patatas, no come palomitas, no come... Entonces, ¿qué come? Pues come sus verduritas, come su huevito, su pollito, su carnita. Ya. Y tú lo ves y dices tú, Dios mío, claro. Pero es una persona que ha decidido vivir conforme a lo que él aprendió cuando era pequeño. ¿Qué pasaría si tú y yo decidimos vivir conforme a lo que estamos aprendiendo en el Señor? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería a cambio? ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un momento? Cuando Jacob tomó la decisión de honrar al Señor y de tomar una decisión a favor del Señor, el Señor le dijo, te voy a bendecir. El Señor nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pueblo mío, elige la vida. Ya veremos más adelante. Marcos 1:5, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, que él anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Hechos 3:22, Moshe les dijo, el Señor, el Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo dentro de su pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Y luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. ¿Qué hace un profeta? ¿Alguien me podría decir? Valga la redundancia, profetizar. Pero ¿cuál es la función del profeta? ¿Cuál es la función del malaj, del enviado? ¿Cuál es la función? Transmitir un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Mira lo que está diciendo Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo. ¿Qué significa eso? Pero la Torá dice que no hay profeta, ni hubo profeta, ni habrá profeta como Moshe. No se refiere que vaya a levantar otra vez a Moshe, sino que hará lo mismo que hacía Moshe. ¿Y alguien me podría decir lo que hacía Moshe? Reconciliaba al pueblo con Dios. El Señor le decía, Moisés, quítate tú y tu familia porque voy a aplastar a este pueblo. Ya me tiene harto, es un pueblo gordo, es un pueblo malo, es un pueblo orgulloso, es un pueblo soberbio, es un pueblo altivo. Y agarraba a Moisés y se ponía de bruces, se echaba hasta el suelo, se inclinaba, se ponía como tapete en señal de rendición, de adoración. Claro, no, mi Señor. Y luego podemos decir que Moisés era, como se podría decir proféticamente, la figura exactamente. ¿No? Pero mira lo que dice, exactamente a eso iba yo. Pero Moisés dijo que iba a ser, el Señor iba a levantar a otro profeta como él. Y mira lo que dice, cualquiera que escuche con atención lo que les diga, será bienaventurado. Pero dijo también, cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló de lo que sucede hoy en día. Ustedes, dice el 25, son hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Elohim les prometió a sus antepasados.
Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de tus descendientes. ¿Qué les quiero decir con esto? Cada vez que nosotros estamos aquí hablando y tratando de mediar lo que el Señor está haciendo en su pueblo, no es por voluntad nuestra. ¿Sí me explico? Por eso el Señor dice que nada quien busque su propio ánimo, que nada quien busque su propio interés, que no sean egoístas, sino de todo lo que yo les he dado, denlo, porque es mejor dar que recibir. Hechos 15 del 1 al 21. Y aquí viene el origen de todas las cosas. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no podrán ser salvos. Había personas que estaban predicando el evangelio y había otras personas que estaban creyendo en el mensaje del evangelio. Y cuando creían el mensaje del evangelio y se arrepentían de lo que habían hecho, judíos y griegos, o sea, pueblo de Dios físico, y personas que no conformaban el pueblo de Dios, gentiles, ellos venían y decían: bueno, es necesario que te circuncides, si no, no vas a ser salvo. Es necesario que guardes toda la ley de Dios, si no, no vas a ser salvo. Es necesario que sigas nuestras tradiciones, si no, no vas a ser salvo. Esto, dice el verso 2, Hechos 15:2, provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos, con estas personas que se habían levantado a enseñar: si no te circuncidas no vas a ser salvo, si no guardas la ley no vas a ser salvo. Entonces, dice la Escritura, que algunos de los creyentes, junto con Pablo y Bernabé, subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y líderes religiosos. Enviados por la iglesia a pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos, los goim, los pueblos gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a los creyentes, personas que eran superidólatras, que tenían 20,000 dioses, personas que practicaban la prostitución, personas que practicaban el alcoholismo, personas que eran totalmente opuestos a la voluntad del Señor, lo habían dejado todo por haber escuchado ese mensaje y seguir al Dios de ese mensaje. Y dice: todos nos llenamos con alegría. ¡Wow! Jamás pensamos que uno de Babilonia iba a creer en el evangelio. Jamás pensamos que los egipcios iban a creer en el evangelio. ¡Wow! Que los griegos, que tienen la mayor cantidad de dioses habidos y por haber, jamás pensamos que este pueblo se iba a dejar de sus dioses y solamente iban a querer obedecer y seguir a uno solo, Elohim. Nos llenó de alegría, está contando Pablo. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos por toda la iglesia, por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, vamos a poner aquí atención, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, o sea, eran unos hermanos que todavía no eran del todo hermanos, sino que eran unos hermanos fariseos que estaban conociendo y dando y abriendo su corazón a escuchar las palabras del Mesías. Y por eso dice, algunos creyentes que pertenecían todavía a la secta de los fariseos afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Y miren la sabiduría que no proviene de los hombres. Esto no provino de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de ninguno de los apóstoles. El Señor mismo intervino delante de toda esta multitud y dijo: después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba a los no judíos, a los gentiles, a nosotros, dándoles el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tenemos nosotros, sin hacer distinción alguna de entre nosotros y ellos. Ya no había distinción delante de Dios. Todo aquel que decidiera vivir para la voluntad del Señor ya no se iba a llamar extranjero. Ahora, ¿cómo se iba a llamar? Israel. ¿Vale? Y mira lo que dice,
Ya no hay distinción entre ellos y nosotros. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, les dice Pedro a estos hermanos, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos nuevos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Quién puede cumplir la ley de Dios a la perfección para ser salvo? Nadie. ¿Quién puede demostrar que el día de hoy el que se corte un pedacito de pellejo de la carne del varón le hace ser salvo delante de Dios o aceptado delante de Dios? Nadie. El que te hayas cortado la circuncisión o el que no lo hagas no te hace ser salvo o menos salvo o más acepto o menos acepto. Miren lo que dice el verso 11. No puede ser más esto que está pasando. Como ellos creemos que son salvos por la gracia de nuestro Señor Yahushua, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no eran judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones por las cuales se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, dices Jacobo, Santiago, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los que quieren conocer al Señor, a los que quieren ser discípulos, a los que quieren vivir conforme a la voluntad del Señor. Más bien deberíamos escribirles lo siguiente: que se abstengan de lo contaminado de los ídolos, que no participen más en fiestas paganas, que no participen más en tradiciones culturales de sus países, que no participen más de altares y de cuestiones que tengan que ver con rendir culto a otros dioses, de la inmoralidad sexual, que ya dejen de pensar concupiscencias en sus corazones, que dejen de tener relaciones sexuales si no hay un matrimonio, que se casen, que dejen de tener adulterios, que dice la Escritura, bueno, yo estoy con Nerea, ¿no? Claro, pero si tú piensas en otra persona en tu corazón, estás cometiendo adulterio, dijo Mashiach. Entonces les dice que se abstengan de toda la inmoralidad sexual, masturbación, fornicación, pornografía, adulterio, lascivias, homosexualidad, lesbianismo, todo lo que conlleva la inmoralidad sexual. Abstenerse de esto, de la carne, de animales estrangulados y de la sangre. Ya sabemos nosotros que delante del Señor no debemos comer sangre, ni morcilla, ni moronga. La carne tiene que estar bien escurrida, menos en obviamente todavía dentro del músculo de la carne que nos vamos a comer, el bistec, el pedazo de carne, pues sigue habiendo sangrita, pero no se refiere a esa sangre, sino se refiere al chorretón de sangre, a la moronga, a la morcilla. ¿Va? A lo estrangulado, a los animales que son muertos por causas no naturales y se han muerto y que nosotros los agarramos y dice, mira, me encontré este venadito en la calle tirado. No sabes si murió por enfermedad, no puedes cogerlo. Aparte de que está muerto, no puedes cogerlo, ¿no? Entonces mira lo que dice. En efecto, desde tiempos antiguos, Moshe siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en la sinagoga todos los Shabbats. Entonces, ¿cuál es la observación y el mandamiento por parte de Dios para todo aquel que está empezando a caminar conforme a la voluntad del Señor? Primero, que guarde Shabbat. Aquí lo dice. Desde tiempos antiguos, Moshe siempre ha tenido quien le predique en cada ciudad y lo lee en las sinagogas todos los Shabbats. ¿Sí o no? Guardar Shabbat. ¿Cuál es el segundo? Abstenerse de lo contaminado por los ídolos. De la idolatría, de la inmoralidad sexual, de carne de animales estrangulados y de la sangre. Vamos a empezar por esto.
vamos a empezar voluntariamente a dejar de practicar este tipo de cosas. Y a mí me gustaría, no que lo digan ahora mismo, pero que seamos sinceros con nosotros mismos de qué de cada cuestión que acabo de decir seguimos practicando hoy en día. Porque esto, hermanos, si todavía practicamos, y practica significa hacerlo que continua y constantemente. ¿Me explico? Entonces, si esto lo hacemos regularmente, dice la Escritura, y repito, que ningún practicante del pecado podrá heredar el reino de Mashiach. Ahora, vámonos más allá. Vamos a ver y examinar y estudiar cuáles son los frutos del pecado. ¿Les parece? Para que ahorita que sea y media terminemos. ¿Cuáles son los frutos del pecado, familia? Me gustaría que nosotros pensemos si tenemos esto en nosotros. ¿Vale? Que seamos sinceros con nosotros mismos. Si algo de lo que voy a declarar ahorita mismo todavía está dentro de nosotros. Porque es necesario, ya verán por qué. Santiago 1:14-15 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Cuando a veces decimos, no, es que tengo esta tentación. Pero ¿cuál es la tentación? Es que tengo esta tentación con tal cosa. Claro, pero esta tentación se vuelve más grande cuando tú la alimentas. Aquí lo dice. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Nos llevan a que seamos tentados. Luego, cuando el deseo ha concebido, ya una vez que dijiste, bueno, ¿qué tanto es tantito? Una última vez. Ay, es que no puedo más. Lo voy a hacer. Una vez que ya permitiste que eso suceda, dice, el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿El pecado qué es? La transgresión de la voluntad de Dios. El Señor te dijo, no volverás a hacer esto nunca más. Y mi transgresión, y el pecado es, Señor, lo he vuelto a hacer. He roto, he transgredido, he traspasado, he profanado la voluntad de Dios. Eso se llama pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, una vez que ya se le dio rienda suelta al pecado, ¿qué da fruto? Luz, la muerte. ¿Y la muerte qué es? La separación para siempre de Dios. No debemos llegar a ese punto. Debemos de identificar en qué proceso estamos. Si estamos en la muerte, si estamos muertos a causa de las decisiones que hemos tomado y de los pecados que hemos cometido, estamos hoy vivos. Seguimos respirando de momento. Tenemos oportunidad para poder hacer las cosas bien. Romanos 13:13 dice, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos, pleitos y envidias. ¿Sí entendemos esto? Esto es lo que dice el Señor. Vivamos como de día. Vivamos tranquilamente. Que no haya en nosotros orgías, borracheras, inmoralidad sexual, libertinaje. ¿Saben cuál es el libertinaje? Soy soltero y hago lo que quiero. A mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir, qué tengo que comer o no tengo que comer. A mí nadie me va a decir cuándo me congrego o cuándo no me congrego. A mí nadie me va a venir a decir nada. Libertinaje. Por favor, hermanos, dice Romanos 13:13, vivamos decentemente, vivamos rectamente delante del Señor, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en peleas. Es que la verdad es que el hermano Kevin, ya no puedo más con él, me tiene mal, lo odio, ya no puedo más concordar con él, ya está. No vivamos con este tipo de conflictos, ni peleas, ni envidias. Ay, mira la chaqueta de la hermana, el jorongo que tiene la hermana Sandrita, yo quiero uno igual, ¿no? Envidias, ay, me gusta su reloj, ay, me gusta su ay, no, seguramente, ay, sí, claro, como ellos tienen un buen trabajo, como trabajan los dos, como una es asistente sociosanitaria, como, quitémonos esto de nuestro corazón. En verdad, no aprovechen nada y al contrario, es un cáncer a nuestras vidas. Es un cáncer. Efesios
4:17 dice, así que les digo esto e insisto en el Señor, insisto, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mi reina, que lloren en la tuya. ¿Sabes? ¿Sabes, Carmencita, lo siento, pero ese trabajo yo lo vi primero. Así que voy a hacer todo lo posible para que te descalifiquen de ese trabajo y ese trabajo es mío. Lo siento. Frívolamente. Estos son ejemplos burdos, son ejemplos absurdos, pero son ejemplos que muchas veces pueden vivir en nuestras vidas. Efesios 4:17. Así que les digo esto e insisto en el Señor, como diciendo, de parte del Señor se los digo, no vivan más con pensamientos fríos, como viven los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué pasa cuando vas caminando por la calle y ves a una persona que no conoce del Señor? ¿Cómo le miras? ¿Cómo le miras? Con tristeza, porque se ven destruidos. O sea, son tan expresivos como los ves fumando, como desesperados. Ves a los mismos afuera del bar haciendo las mismas cosas, contando los mismos chistes, contando las mismas cosas, a veces hasta vestidos de la misma forma, 3 días iguales. No necesariamente estar en la calle, porque hasta en tu propia casa también puedes nosotros, por ejemplo, ¿no? Y ver que mi hijo no, Sí. a veces como mal le da un poquito de tristeza de no estar él caminando con nosotros. Sí, ¿no? claro. Podemos seguir orando por su vida. Exacta, pero ¿qué sentimos, hermanos? ¿Qué vemos? Tristeza. Ahora, eso con los de afuera. Eso con los de afuera, con el vecino, con el del bar, con el de tal, con el compañero de tal. Y ahora, ¿qué pasa cuando vemos a un hermano de la fe, a un hermano de la emuná, de la educación, igual, destruido, sin esperanzas, sin ánimos, con ganas de tirarse por el barranco? ¿Qué pasa cuando vemos así a los hermanos? Cuando vemos sus obras, cuando vemos sus acciones, cuando escuchamos lo que dicen, cuando escuchamos sus pensamientos. O sea, no me refiero a que nos metamos en su cabeza, sino que expresan lo que piensan y escuchamos lo que dicen. ¿Cómo nos sentimos? Mira lo que dice. Ellos tienen oscurecido el entendimiento por la dureza de sus corazones y están alejados de la vida que proviene de Dios. No quiero poner ejemplos, no me gusta poner ejemplos, pero solamente observémonos unos a otros. Vean cómo son sus vidas, cómo son nuestras vidas, cómo me conduzco yo, cómo me ven todos los días, cómo nos vemos en la calle, cómo nos vemos, cómo estamos, cuál es el fruto. ¿Hay algo del Señor en nosotros fuera de la iglesia? Mira lo que dice el verso 19. Han perdido toda la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de comer toda clase de actos indecentes, de cometer. Han perdido toda la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ya no pueden parar. Hablaba con un amigo, un mejor amigo, y le digo, ¿qué te pasó, brother? ¿Por qué dejaste de caminar? ¿Qué fue lo que te orilló a alejarte del Señor? Y dices que de repente empecé a probar cosas que nunca debía haber probado. Y ya no puedo. Pero ven y dices que no puedo ya. He hecho cosas que el Señor no me va a perdonar después de haberle conocido. He hecho cosas de las cuales me avergüenzo y estoy seguro de que el Señor no me puede perdonar. Han perdido la vergüenza, se han entregado completamente a la inmoralidad y en vez de acercarse a pedir perdón, en vez de venir y le dije, brother, aquí estoy, ¿por qué no me dijiste nada? Es que estás en España, le digo, brother, estoy a una sola llamada. Estoy a un mensajito de WhatsApp, de Telegram, para poder escucharte. Y en vez de hacer eso, empezó a darle rienda suelta a lo que había en su corazón. Y el día de hoy solo tiene el recuerdo de que algún día sirvió al Señor,
pero ya no puede hacerlo. No puede hacerlo, dice que no puede hacerlo. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Mashiach? Así, si de veras se les habló y enseñó de Yehoshua según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esto ya lo hablamos la otra vez. Hermanos, hemos sido llamados de una muerte a la vida. Hemos sido llamados del pecado a la santidad. Pero hay algo que el Señor nos dejó a todos y a cada uno de nosotros para que voluntariamente lo hagamos. Quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Dejar de hacer lo que antes hacía. Si una persona dice que es salva y que es creyente, pero vive de igual manera que vivía antes de que el Señor le salvara, entonces me pregunto yo, ¿de qué le ha salvado el Señor? La Escritura dice, el que mienta no mienta más, el que robe no robe más, el que defrauda a su hermano no defraude más a su hermano, el que tiene odio no odie más, el que es peleonero que no pelee más, el que es lisonjero y usurero y sus palabras son, vaya, absténgase ya. No viva de la misma forma que antes vivía, para que entonces los demás que viven a tu alrededor vean que hay una transformación, vean que hay un nuevo David, vean que David se comporta diferente, vean que David ahora vive de una forma diferente. Si no, ¿cómo conocerán al Señor? Frutos dignos de un arrepentimiento genuino. El Señor te dice, ven a mí, pero el Señor te dice, sé santo porque yo soy santo. Y si yo sigo haciendo las mismas cosas, sigo viendo las mismas cosas, sigo escuchando las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, no hay santidad alguna. Y ya hemos enseñado, hace 2 Shabbatot, yo enseñé acerca de qué es la santidad. No es acerca de andar levitando, de decir, hermanos, ¿ya vieron mi aureola? Está más grande ahora y más brillante. Sino se trata de distinguirse. Oye, antes yo veía a David en los bares. Ahora ya no lo veo ninguno. Me lo han dicho, ¿no? Oye, bro, digo, bueno, antes trabajaba yo en los bares y conocía a mis colegas. Y a veces iba yo después de que trabajaba y me tomaba un vaso con agua, una cerveza o un refresco. Bueno, no refresco, casi nunca he tomado, pero uno de estos que me gusta rojito, Bitter Cass. Me tomaba un Bitter Cass. Y me dicen, ahora ya ni se te ve el pelo, mano. Yo pensaba que ya te habías cambiado de lugar. Digo, no, brother, pero es que como ya cambié de género, de gremio, pues ya no frecuento ni hago las mismas cosas que hacía antes. Hombre, pero no todo es la familia, no todo es la casa. Le digo, claro, no todo es la familia, todo es la casa, pero tengo otras cosas que hacer y no las voy a venir a hacer aquí. Pero me dio gusto verte, ¿eh? Ah, sí, a mí también. Diferencia, distinción. Ahora, obviamente, mi entendimiento conforme al Señor y a su palabra ha cambiado desde hace 4 años para acá. Ha cambiado desde hace 3 años para acá, incluso del año pasado ha cambiado y lo he notado. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Hacer cosas diferentes. Pero no voy a buscar hacer cosas diferentes como diciendo, a ver, ¿de qué forma hoy puedo ser diferente a los demás? No, sino que conforme vayamos estudiando la Escritura, vayamos entendiendo qué es lo que el Señor demanda personalmente de cada uno, dejaremos de hacer. Dejaremos de ver, dejaremos de escuchar, dejaremos de leer, dejaremos de hacer, dejaremos de frecuentar, dejaremos de ir, dejaremos de, ¿con tal de qué? De vivir una vida alineada al Señor. Viene y me dice, ¿sabes qué, David? Yo creo que tu vida es súper aburrida. Le digo, aburrida. Le digo, brother, te voy a decir una cosa, ¿eh? El hecho de que tú me hayas visto trabajando en un bar, poniendo música de acorde a lo que se necesitaba, me hayas visto haciendo que con 4 o 6 brazos sirviendo en la barra para... Pues yo trabajaba ahí me llamó el Señor, ahí conocí al Señor, ustedes lo saben. No significa que ahora porque no haga todo esto, estoy llevando una vida aburrida. Le dije, déjame decirte algo, no tengo ni tiempo para aburrirme, hermano. Hay tantas cosas que tengo que hacer, tantas cosas por hacer que no tengo tiempo para aburrirme. En verdad, delante del Señor les digo, tengo años sin saber qué es ser aburrido. Años. No tengo chance para estar. Gracias al Señor se los digo, ¿no? Y con mucha humildad, gracias a Dios que me ha quitado el aburrimiento, porque cuando estaba aburrido era cuando hacía yo las peores cosas.
Cuando yo tenía esos momentos libres de ocio. Ayer mi esposa se fue con los niños. Le dije, oye, amor, ve tú por los niños, ¿no? Déjame que quiero estudiar. No, hombre, hermanos. En 3 horas acabé el estudio. Me puse a hacer la cena. Saqué mi guitarra, la afiné que tenía tiempísimo de hacerlo. Me puse a orar, me puse a cantar al Señor. Cuando llegaron ya tenía la cena lista, yo ya tenía el estudio terminado y estaba con un poco de tiempo, ¿saben? La mesa puesta, claro que sí, la mesa puesta, mi madre que está de testigo. Con un poquito de tiempo. Le dije, amor, vete tú con los chamacos, ¿no? Y me dio chance de poder hacerlo y digo, wow. Ahora imagínate si tuviera más tiempo. Wow, ¿no? Digo, bueno, Señor, no quiero abusar, porque mi esposa no estaba ni mis niños estaban, entonces yo tenía el tiempo para mí. Entonces, wow, lo único que me faltó fue darme un bañito rico. Lo último, en verdad, pero todo lo demás pude hacerlo. Y estaba tan feliz, tan contento, me puse a mandarles alabanzas a ustedes en los grupos, grabé la canción que canté y le dije, se las voy a mandar a los hermanos para que, porque yo estaba siendo ministrado en ese tiempo. Cuando viene el ocio, hermanos, cuando viene el tiempo donde estamos a solas, donde nadie nos ve, es donde verdaderamente va a surgir lo que realmente somos. Como dice la canción esta del Har, que me gusta. Cuando nadie me ve en mi intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias. ¿Se acuerdan de esa canción, no? ¡Wow! Cuando nadie nos ve. Cuando estoy lejos del mamito, lejos de la Zulita, cuando estoy en mi casa, ahí es donde verdaderamente se manifiesta lo que soy. ¿Qué es lo que manifestamos cuando estamos solos? Cuando creemos que nadie nos ve. Termino esta primera parte con Marcos 7:20. Luego añadió, lo que sale de la persona, de la boca de la persona, es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, salen la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Vamos a quedarnos hasta aquí, vamos a reflexionar. ¿Qué de lo que acabo de leer? ¿Qué de lo que acabo de decir todavía tengo en mi vida? ¿Qué de lo que acabo de leer tengo todavía en mi mente, en mi cuerpo? ¿Qué es de lo que acabo de leer lo que todavía sigo haciendo frecuentemente? Luego añadió Marcos 7:20 al 23. Lo que sale de la boca de la persona es lo que contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los peores pensamientos, sale la inmoralidad sexual, salen los robos, salen los homicidios, salen los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Cuál es el mensaje hasta aquí? Después de que yo he dicho con mi boca que soy parte del pueblo de Dios, que he creído en Cristo, en Mashiach, en Yehoshua, ¿cuáles son los frutos que he dado? ¿Cuáles son los frutos de los cuales pueden venir a comer ustedes? Puedo venir y puedo decir, mira, del mamito, ay, qué rica está la manzana, ¿no? Esa manzana está lista para que yo la coma. Estos frutos no se venden, estos frutos no se negocian, estos frutos no se cambian por otros frutos. Estos frutos están allí para que ustedes y yo podamos acercarnos y comer libremente de ellos. Me quedo con esto del mamito, su perseverancia, su diligencia. Me quedo con esto de Kevin, su fidelidad. Me quedo con esto y no voy a decir más cosas, ¿no? Me quedo con esto de Tales. Me quedo con esto. Me acerco a este árbol y lo acojo. ¿Por qué? No está verde, no está muy maduro ya casi, está en su punto exacto. Me acerco a esta persona y como de sus frutos, porque de nuestros frutos nos conocerá la gente. De la abundancia del corazón hablará tu boca. De lo que hay en tu vida lo vas a exponer
abiertamente, porque así somos nosotros. Nos gusta muchas veces dar a conocer a las personas lo que somos. Y quedémonos con esto. ¿Qué es de las cosas, de los frutos del pecado? Porque así le puse, frutos del pecado, todavía tengo. Y no lo digo para vergüenza. No, hermanos. Lo digo para que juntos podamos luchar contra ello. La Escritura lo dice y lo veremos más tarde en la segunda round. Confesaos los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Yo quiero salir de aquí sano. Yo quiero salir de aquí libre. Quiero salir de aquí liviano. No quiero salir como llegué. Quiero salir contento. Estábamos orando a la mañana, Señor, por favor, vuélvenos al gozo de tu salvación. Por favor, Señor, permite que yo pueda volver al lugar donde me extravié, a donde me perdí, a donde me empecé a amargar, a donde empecé a llenar de males, a donde empecé a pensar en mi corazón cosas feas, a donde empecé a pelear contra mi prójimo, donde dejé de obedecer tu voluntad y empecé a hacer la mía. Llévame a ese lugar, Señor, y permite que en ese lugar yo pueda ser restaurado, pueda tomar la decisión de arrepentirme, no para salvación, porque ya nos hemos arrepentido, y si no ha sido para salvación, pues arrepentirme para salvación. Y quiero reconciliarme contigo, porque como dijo David, prefiero un día en esta tienda, porque la casa de Dios todavía no estaba hecha un templo, eran tiendas. David dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo nada, viva en un palacio, rodeado de lujos y bienes, y que el Señor, el Creador del todo, esté allá en una tiendita, en una tienda de tela, de pieles? Y dijo David, Señor, yo prefiero un día en esa tiendita de pieles, quizá pasando frío, pero estar contigo, que un paraíso lejos de ti. Que nuestro corazón, que nuestra mente esté este pensamiento, el decir, Señor, quiero volverme de donde me caí. Quiero hacer teshuvá. Quiero arrepentirme verdaderamente. No quiero más remordimientos. No quiero sentirme mal por pecar y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Quiero ser libre. ¿Quieren ser libres, hermanos? ¿Queremos ser libres de verdad? ¿Queremos ser sanados? Vamos a esperar a la segunda parte y que el Señor nos lo conceda. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom, un abrazo a la distancia. Nos vemos en punto de las 5 de la tarde para continuar con este estudio que ya es menor, porque pensé que iba a ser menor a la primera, pero fue necesario. Un abrazo para todos, nos vemos a las 5 de la tarde para la continuidad del segundo round. Que el Señor los bendiga, Shabbat Shalom, fuerza.